Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Un cordial saludo, queridísimo pueblo del misterio. Bienvenidos a un nuevo video con historias paranormales de Colombia. En esta ocasión volvemos con Bogotá. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales, las cuales van a aparecer por acá en pantalla y en la descripción de este video, al igual que la forma en la que pueden contar ustedes su historia y algunos productos como los siguientes que pueden adquirir en la página y así apoyar nuevas investigaciones. Antes de empezar, recuerden suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo o cualquier novedad que se publique en la comunidad de este canal. Y ahora sí, comenzamos con este video. Vivo en Bogotá hace como 10 años, me han pasado cosas muy extrañas en el transcurso de mi vida, pero en esta ciudad me han pasado las más aterradoras. Te contaré una de las historias que no he podido encontrarle una razón lógica, que también he contado a mis más sinceros amigos y ellos indican que tal vez fue un sueño o algo dimensional. Todo inicia en un lugar donde trabajaba cerca de la estación de Ricaurte. Al frente de mi trabajo existe un edificio muy antiguo por la 13, creo que ahí quedaba un banco o algo así. Ese día estaba lloviendo mucho y el día estaba muy nublado. La verdad no me había rendido y tenía que seguir programando para realizar las entregas de mis tareas al día siguiente. Mi escritorio quedaba al frente de ese edificio, por ende tenía una vista un poco tétrica y de baja nota. Te comparto la imagen del edificio. Sobre la 1 de la mañana, que seguía trabajando, quedamos el guarda y yo. Él obviamente hacía sus rondas, pero no llegaba hasta mi oficina. Cuando de repente me paré por un café y sobre la calle vi un ser totalmente oscuro viendo hacia mi ventana. Yo pensé que el cansancio me estaba afectando y ya estaba comenzando a ver cosas, pero cuando vi hacia el edificio, por alguna razón no era el mismo. Tenía ventanales más grandes y lucía de un color amarillo muy tunés, y diferentes sectores de aquel edificio se alumbraban y apagaban. No había un solo vehículo ni un solo ruido. El silencio era muy tormentoso. Pensé que era mi imaginación y me retiré por el café. Cuando bajé tenía que pasar por el lado del guarda, pero no lo vi. Insinué que estaba haciendo sus rondas. Como el cubículo del guarda quedaba cerca a la puerta principal, mientras llegaba a paso lento, por el mismo cansancio, algo o alguien golpea la puerta. 2 golpes de forma fuerte, pero como buen colombiano yo seguí derecho. Mientras servía el café, las luces empezaron a fallar y me entra un miedo de esos que sentía que me iba a orinar, y dije, no, preciso me toca ir al baño y está sobre el otro pasillo. Pero bueno, yo me llené de valor insistiéndole a mi mente que no había escuchado nada, y con el café volví a pasar por el mismo cubículo del guarda. Cuando otra vez golpean, siento un corrientazo que me pasa por la espalda, pero esta vez la curiosidad me ganó y me metí en el cubículo para mirar las cámaras, y vaya sorpresa, esa sombra estaba mirando la cámara. Su rostro era completamente oscuro a pesar de que la cámara es a blanco y negro o infrarroja. Su forma se veía clara, no llevaba ropa, no llevaba nada, solo era una sombra humana bien definida. Apenas lo veo en la cámara sentí una voz en la mente que decía cosas a muy bajo tono como en susurros. Ahí escuché algo así como morirás. Me salí del cubículo del guarda y subí a mi oficina. Como el carro estaba en el sótano, dejé todo encendido, la luz de la oficina, y por donde iba pasando, toma de luz que veía, toma de luz que prendía. Llegué al sótano donde estaba el parqueadero y gracias a Dios me encontré al guarda, pero él estaba como nervioso. Y yo le pregunté que qué pasaba y me dijo que algunas veces le golpean la puerta principal y que él ha visto diferentes formas por medio de la cámara, pero al siguiente día, cuando le va a mostrar al compañero, no aparece nada y que mejor se callaba y se iba para el sótano, que allá no molestaban mientras se iban estas sombras. En ese momento yo le suelto el bombazo y le digo, me acaba de pasar lo mismo. A lo que él responde, pues por eso yo estoy aquí. Él me dice que él iba a ir a buscarme porque sabía que yo me había quedado esa noche, pero que cuando iba subiendo no había una sombra, sino como 5 alrededor de la ventana exterior, la que da a la calle, y claro, apenas vio eso él salió para el sótano corriendo. Me dio por revisar qué horas eran porque ya era tarde y el reloj se le dañó la pila o no sé qué pasó, pero se quedó en la 1:14 de la mañana. El guarda me dijo que eso a veces pasaba. Mi celular ni batería tenía y eso que yo siempre lo dejo cargando. El guardia me dijo que no iba a abrir el parqueadero porque esas sombras ya estaban afuera. Yo en mi mente decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero aquí viene lo extraño. Yo me fui al carro y le dije que iba a poner música como para olvidar la situación. Puse algo y se me nubló la vista y me quedé dormido. Cuando me despierto estaba en mi oficina y eran la 1:14 de la mañana. Mi celular tenía batería y el reloj
reloj funcionaba normal. Revisé la ventana, pero todo estaba normal, se escuchaba ruido, el de siempre, estaba lloviendo todavía, pero muy suave. Yo me bajé a donde el guarda y él me dijo que ya me iba a abrir el parqueadero, y yo le dije que sí. Él estaba normal viendo un mini televisor que ellos tienen, al igual que estaba viendo sus programas y revisando las cámaras. Yo no sabía qué hacer, era como si nunca él hubiese vivido la situación. Yo bajé con él al parqueadero, no veía nada raro. Una parte de mí quería preguntarle si había notado algo raro, pero la otra me decía que no. Al final salí, me despedí y me fui para la casa. Al otro día le conté a un compañero, pero no me creyó. Me dijo que pudo haber sido el cansancio y que me había quedado dormido, pero la verdad, por más que trato de creer que eso fue lo que pasó, yo siento que viví esa experiencia y la verdad, después de 3 meses renuncié porque sentía una incomodidad solo de tener que ver al frente del edificio y tener que volver a revivir eso. A veces siento que me observan a la distancia, pero cuando volteo o presiento de dónde me miran, resulta que desaparece o no veo nada, y la verdad es mejor así. Gracias, Howard, y yo apoyo el misterio nacional. Un amigo que estudia cine empezó a hacer un corto que se relaciona con la parapsicología y estuvo buscando libros del tema. Buscó en la librería Merlín de Bogotá y si bien le servían los libros que allí encontró, estos no profundizaban tanto en el tema, así que fue preguntando por la zona hasta que llegó a una tienda cerca del Atadeo. El dueño de ese lugar le dijo que fuera a buscar al hombre del sótano, que se encontraba por el callejón de los libros, cerca de Merlín por la carrera 8ª. Él estuvo buscando a ese señor y no lo encontró. Entonces empezó a preguntarse la razón de por qué no lo encontraba, y toda la gente le decía cosas como: no, joven, no tengo ni idea de quién sea ese señor, pero le vendo libros de astrología, tarot y magia blanca. Esto lo inquietó bastante y nos planteó la idea, a unos amigos y a mí, de empezar a buscar a este señor. Le comenté esto a mi novia y me dijo: no me da buena espina eso. Entonces le ofrecí leer las runas para calmarla, y estas me advirtieron de un gran peligro y de un camino que no debía empezar. Entonces le preguntamos a una amiga que tiene la habilidad de escuchar espíritus y a veces verlos. Ella, apenas le comenté del hombre, empezó a temer y a estar súper paranoica e hizo una lectura del tarot. Esta lectura le mostraba que si empezábamos ese viaje íbamos a quedar inmersos en la locura y en la muerte. Cualquier proyecto relacionado con ese señor iba a estar maldito y que nos dirigiéramos a un lugar del cual no íbamos a poder salir. Desde ese momento no he dejado de pensar en esto y solo tengo muchas hipótesis, ninguna la puedo comprobar a menos de que busque información, y por eso te quería preguntar: ¿tú sabes quién es este hombre del sótano? ¿Qué es lo que exactamente vende? Mi hipótesis es que si hay brujas en Bogotá o Colombia, de algún lado sacaron los insumos y creo que él es quien los proporciona. Otra es que este señor está rodeado de malas entidades que persiguen a quienes se encuentran con él por puro morbo o por no seguir el camino de la brujería. Otro es que sea un señor con nexos de altos mandos que desaparecen gente que mete las narices donde no deben. Y el último es que esto solo es una leyenda. Querido Howard, me alegra que tu canal haya crecido y sobre todo que el misterio nacional haya comenzado a ser tenido en cuenta por las futuras generaciones. Yo personalmente espero que llegues a más de los 100.000 seguidores y que la plataforma de YouTube reconozca tu talento con una placa conmemorativa. Ya comenzando con mi historia, fue en el año 2019 que para mí fue uno de los mejores años profesionales y personales de mi vida. Yo vivía en Barcelona y tuve unos amigos muy queridos que me visitaron cuando me encontraba ya viviendo en Bogotá. Era un colombiano y 2 españolas, grandes personas. Dentro de nuestra visita fuimos a Monserrate y una de mis amigas españolas lleva mucho tiempo practicando la espiritualidad y al estar en Monserrate me hace una observación muy particular, manifestando que Bogotá se sentía muy pesada. Yo le comenté que era la contaminación que a primera vista se ve de la ciudad, pero ella me manifestó que era su energía, que se sentía una vibra muy pesada. Ya caminando al centro histórico, las llevé a hacer algunos recorridos y llegando cerca a la Plaza de Bolívar, fuimos por la calle 11 bajando como para la 10ª y ahí yo quise buscar un baño. Recuerdo que era una cafetería que estaba en una casa antigua de esa calle y al entrar me atendió una señora. Me fui al fondo y la arquitectura de esa casa obviamente era algo antigua. Fui al baño y al salir noté un altillo o segundo piso, pero lo que me sorprendió fue ver una pareja de muchachos muy jóvenes, quietos y tristes.
Contemplaban una depresión profunda. Los saludé cordialmente, pero estaban inmutables. Recuerdo que no llegaban a los 18 años y solo la poca luz del sol los iluminaba. Deduje que no estaban vivos y salí. Al salir le comenté a la señora que si no habían fantasmas y ella me dijo que muchas veces ve a una pareja de muchachos por ese lado del piso. Yo me asusté un poco y le comenté a mis amigos y efectivamente fueron los muchachos que yo vi muy tristes. Siento que al mirar hacia atrás me pregunté lo tan corta que es la vida y sobre todo la fortuna que tenemos algunos de vivirla. Siendo así, un saludo especial, Howard, y que sigas disfrutando el misterio nacional. Hola, hace mucho tiempo quería contarte esta historia. Hasta ahora logro tener un poco de tiempo y decidí enviarla. Esto me pasó hace ya 3 años. Vivo con mi mamá y su esposo en un conjunto residencial en Bogotá. Por esa época se decidió ampliar la casa en la que vivo y para facilitar la construcción mi familia y yo nos pasamos en arriendo a una casa de la misma cuadra. La casa llevaba varios meses vacía, pero realmente no le prestamos atención a eso ni a la razón, ya que el arriendo era económico. No teníamos que pasar más que un par de muebles, lo necesario para un mes, y podíamos estar atentos a la ampliación de la casa, pues el esposo de mi mamá era quien se encargaría junto con otros conocidos, así que la tomamos en arriendo sin siquiera entrar a verla antes. Desde el primer día noté cosas que ahora no veo tan normales, pero en ese momento ignoramos al entrar para limpiar un poco el polvo y dejar que se ventilara. El olor a humedad era terrible, casi que lo ahogaba a uno, y la oscuridad era bastante extraña. Las ventanas eran amplias y para ese momento ni siquiera había cortinas, pero la luz del sol no llegaba más allá de un par de centímetros después de la ventana y daba la impresión de estar oscureciendo a pesar de ser mediodía. Estos olores y oscuridad nunca cambiaron. Si dejabas, por ejemplo, trapos sucios en la cocina, en pocas horas ya olían a humedad, o a lo largo del día las luces permanecían prendidas y al apagarlas en la noche la oscuridad era tal que ni siquiera podías ver tus propias manos al frente. Yo trabajo desde casa, así que normalmente estaba sola mientras mi mamá y su esposo se iban a trabajar. Siempre que estaba sola me despertaba el ruido de cosas metálicas que se movían en el primer piso. Yo escuchaba que venían de ahí y lo justificaba pensando que estaban sacando alguna herramienta para la ampliación, cosa extraña porque, como mencioné, solo habíamos llevado lo necesario para un par de semanas y por supuesto las herramientas necesarias estaban en nuestra casa, pero fue la explicación más lógica que encontraba para ignorar aquellos ruidos. Sin embargo, un día el ruido fue demasiado, así que creí que no encontraban algo y decidí bajar a ayudar, porque al final ya tenía que levantarme para trabajar, y la sorpresa que me llevé fue tan grande al bajar y no encontrar a nadie. La puerta de la calle estaba cerrada y no había nada que explicara el ruido. Fue la última vez que lo escuché. Luego las cosas sin explicación allí empezaron a aumentar. Con el paso de los días a mi gato no le gustaba estar solo en el segundo piso. Normalmente cuando yo bajaba a trabajar, él bajaba también y se sentaba o acostaba todo un día en la escalera mirando arriba hasta que el sueño lo dominaba. Pero nunca pasaba nada que llamara mi atención, así que terminé por ignorarlo. Sin embargo, un día, estando sola como siempre, un cojín del sofá se cayó frente a mí. El gato estaba en la escalera, yo sentada en una silla frente a ese sofá y el cojín estaba bien puesto, por lo que no hubo explicación para que cayera de manera en la que lo hizo. Fue como si algo lo hubiera empujado desde atrás con mucha fuerza para que terminara en el suelo. Luego de eso empezó a presentarse un ruido extraño en la casa, siempre tipo 2 de la mañana. Se escuchaba en el baño algo extraño. Lo más cercano es como una lavadora cuando está en proceso de centrifugar, pero era más fuerte. Ese ruido nos despertaba. Las primeras ocasiones que pasó eso, creíamos que era el inodoro. Tal vez tenía algún problema. Íbamos a revisar y estaba bien. No escapaba agua, no estaba llenando, ni absolutamente nada. No sabíamos qué hacer y simplemente decíamos tan raro y nos íbamos de ahí. Al rato el ruido pasaba sin que nadie hiciera nada, simplemente pasaba. Cuando faltaban pocos días para irnos, ya se habían completado aproximadamente 6 semanas allí. Mi gato despertó a mi mamá en la madrugada, estaba muy insistente y parecía que quería que bajara. Lloraba, la miraba y la miraba para abajo. Ella creyó que quería comida, así que bajó, pero lo que pasaba era diferente. En el patio, la llave del lavadero estaba abierta completamente, se estaba escapando el agua. Vale aclarar que debido al olor de humedad que había, la ropa nunca estaba ahí. No usábamos el patio para más que dejar una caneca con basura y rara vez entrábamos, mucho menos habíamos usado el lavadero o abierto esa llave, pues la ropa sucia la dejábamos en la lavadora en nuestra casa y listo. Así que no entendimos de qué manera se abrió la llave sin que siquiera el patio estuviera abierto. Esto hizo que la situación ya no fuera tan agradable. No podíamos dormir tranquilos
tranquilos porque el ruido del baño aumentó tanto que creíamos que en cualquier momento iba a llegar algún vecino a quejarse de esto, y hasta parecía que el inodoro se iba a despegar de la pared, pero como siempre, al mirarlo no había nada. La humedad ya se hacía insoportable y la oscuridad se volvía inquietante. Incluso llegué a sentir en mis horas de trabajo que algo me observaba sin entender qué era. Al llegar al esperado día de irnos, lo hicimos en la noche. Pasar las cosas que teníamos allí no era difícil, así que todo se fue de nuevo para nuestra casa y quedó pendiente hacer un poco de aseo para entregar. Eso lo fui a hacer al día siguiente en la mañana. Cuando estaba ya en el primer piso, vi pasar rápidamente por la ventana una sombra. Creo que era un hombre por su aspecto, pero no alcancé a verlo bien, así que me dio curiosidad y abrí la puerta para ver quién era. Tal vez un vecino o mi familia venía a ayudar con el aseo, pero no había nadie, ni frente a la ventana ni en la calle de la cuadra. Terminé y me fui, pero volví a ver la sombra de nuevo pocos días después. Yo estaba frente a la puerta de mi casa, mirando al poste en donde estaban haciendo una nueva instalación de internet, y pasó la sombra con la misma velocidad, esta vez frente a mí, y no pude entender cómo es que pasó algo tan improbable a unos pocos centímetros, y cuando ya ni siquiera le daba importancia e incluso ya estaba otra familia viviendo allí. Me dio tanta curiosidad que empecé a preguntar por la casa y terminé por enterarme que allí había vivido una chica a la cual le pasaron cosas muy fuertes, que vivía sola con su hija. Llamaron a un cura que le dijo que alguien había abortado ahí y no podían hacer nada por limpiar la casa, dejándole como opción buscar otro sitio para vivir. Creo que algo de eso se nos pegó por un tiempo, porque aproximadamente un mes después de haber salido de allí, mi mamá estaba descansando en su cuarto mientras yo leía en el mío. Ella escuchó que alguien subía las escaleras y entraba al cuarto en el que estaba. Lo ignoró creyendo que yo estaba ahí, y luego esa presencia salió. Al preguntarme después qué había estado haciendo cuando entré, entre comillas, le tuve que explicar que yo no había sido, que estaba leyendo en mi cuarto. Unas noches después, estando en la sala, mi gato estaba sentado en la mesa de centro y mi mamá estaba junto a mí. Ambas vimos cómo mi gato se cayó y se asustó. Algo lo había empujado y lo había hecho caer. Él se erizó y me recordó la fuerza con la que el cojín se había caído. Él estaba sentado sin hacer movimiento alguno y se cayó con el claro movimiento que resulta de cuando alguien lo empuja. Nos encargamos de hacer una limpieza de la casa y dejaron de pasar estas cosas. La familia que vivió luego de nosotros solo duró un mes, y después de ellos nadie más ha estado allí a lo largo de 3 largos años. Esta es mi historia. Que sea anónima, porfa. Hola viejo Jaguar, por acá vengo a dejarle una historia. Le escribo en un bus en pleno 31 de diciembre del 2022 con el fin también de dejar todo atrás, y siento que contarlo es una buena forma. Bueno, todo empezó cuando yo me enamoré a primera vista en el lugar donde estudiamos. Sí, suena algo pendejo, pero así sucedió. Aún recuerdo cómo vestía, su cabello, sus ojos color ámbar, la sonrisa más divina que pude ver en mi vida, para que luego se convirtiera en un dolor horrible que persiguió mi alma durante mucho tiempo. Cuando la vi era el año 2019 por julio. En ese momento yo no quería saber de nada que no fuese con estudio. Era muy dedicada porque amaba lo que hacía y bueno, me enamoré, pero no quise intentar nada. Pensé que con el tiempo eso se me iba a ir, pero no sucedió así. Parce, eso fue como un imán. Una cosa llevó a la otra y terminé enamorando a la amiga solo para estar cerca de ella, pues ella era muy grosera conmigo. Hablo de la que verdad me gustaba. No me quería tener cerca, ni ver, ni nada, pero por cosas de la vida, destino, no sé, ella también se enamoró de mí, o eso me hizo pensar. Al final pienso que en parte me lo merecía, todo lo que me pasó por usar a otra persona. Mientras más nos acercábamos, ella me iba contando más de su vida, y en eso me contó que fue víctima de brujería 2 veces, una cuando nació y otra por parte de la mejor amiga del colegio. Yo soy como receptiva con todo eso y mi mamá es el doble, y siempre que siento o me cuentan que una persona tuvo algo relacionado con temas así, me alejo o prefiero mantener distancia. Mi mamá también lo prefiere así, pero con ella no pude. Fue una vaina rara porque todo, absolutamente todo en ese entonces se daba para ser más cercanas, y mientras esto pasaba, más me enteraba de cosas de ella o de su familia. Para ese momento no estábamos en nada, solo amigas. Ahí fue cuando me contó que a la familia por parte del papá, que ya está muerto, le gustaba consultar cosas así de esoterismo, numerología, rituales y toda esa vaina, que siempre fui apática, pero nada, yo seguía firme ahí.
cuando debí tomar eso como una advertencia. Cuando ya los sentimientos estuvieron aceptados por parte de ella hacia mí, fue la primera vez que le gustaba a una mujer, se pudo decir que empezamos como una relación y parce, qué cosa tan linda. Aún no me la creo yo que pudiese vivir un amor así, una vaina muy fantástica. Y bueno, mientras más amor y más acercamiento había, más cosas raras empezaron a pasar. Fuera de que la familia se le vino encima y empezó una persecución hacia ella por el hecho de salir con una mujer, como le decía, yo soy como muy sensible a todo eso y empecé a soñar cosas raras con la familia de ella. Recuerdo que yo solo conocía al papá en fotos, pues el señor ya no estaba en este mundo, y en una conversación con ella le cuento que yo soñé con él y se lo describí. Lo raro fue que ella dijo que sí, ese era el señor, más que la cara, la forma de vestir, cosa que yo no sabía, pues solo lo había visto en la foto. Y en esas me dice que ella se había soñado con él y le había dicho en ese sueño que me quería conocer. Tiempo después me vuelvo a soñar con el señor y efectivamente fue para conocerme. En otra recuerdo soñar con una casa, una fiesta, personas y un ritual que según yo era satánico para luego ser descubierta. Inmediatamente le cuento, pues las personas eran familiares de ella y ella queda sin palabras, pues según ella, tal cual como yo lo describí, la casa fue una donde ella habitó hace mucho tiempo, y cuando le describí al chico del ritual, ella lo relacionó con un primo. Otra cosa es que un día me contó que la mamá la llevó a leerle las cartas astrales donde decían que ella en algún momento se iba a enamorar de una mujer o que le iba a gustar y que iba a tener un amor escondido, lo cual pasó conmigo, pues fui la primer mujer en su vida y las cosas se dieron la mayor parte del tiempo a escondidas. En fin, cosas así todas raras que antes de ella yo nunca soñé o nunca me pasaron, y cosas presenciales como el posible cambio de plano que le conté la otra vez en lo del parque del Simón Bolívar. El caso es que yo me empecé a rayar con la familia de ella, a desconfiar, entre menos involucrada mejor, pero no sabía el acoso que ella tenía dentro de su hogar, que después, sospecho firmemente, continuó conmigo al no poder con ella lograr su cometido. Recuerdo que un día, para ser más específicos, el día que pasó lo del parque, yo me encontré en mi casa como unos dijes en plata de unas lunas y yo ya las había visto hace tiempo por ahí, así que ni corta ni perezosa e imprudente agarré eso para dárselos a ella y quedar así súper bien, cosa que sucedió. Con el tiempo llegó la pandemia, yo estaba a punto de entrar como a otra etapa de mi vida y el tiempo de comunicación no era mucho, pero aún había un poco de amor, y en eso hubo una pelea por mi culpa, sí, celos. En esos días ella se quitó la cadena y se le desapareció. Ya cuando nos pudimos medio arreglar, ella me decía que seguramente estaba en la lavadora, pero nunca apareció y que se le hacía muy raro. La abuela de ella era una vieja HP que nunca me entró porque era la más entrometida ahí, era la más porquería y estaba tan en contra que incluso llegó a pegarle solo por el hecho de estar enamorada de mí. El caso es que entre ella y la mamá la tenían arrinconada y digamos que ya le habían hecho muchas advertencias para que terminara conmigo. Un día cualquiera en pandemia, mi mamá dice, su papá encontró un piojo en su almohada. Y yo, imposible, hace más de 3 meses que no salimos, no nos vemos con nadie que no sea con mi núcleo familiar, pero aún así le pido el favor a mi mamá de revisarme y la sorpresa fue que yo no tenía ni uno ni dos, mi cabello estaba limpio y cuando revisamos a mi hermana, tenemos el mismo nombre, parce, tenía 1000 de estos bichos. Mi mamá inmediatamente me culpa porque dice que eso me lo habían mandado a mí por lo de esta china. Eso de los piojos era una vaina muy rara porque estábamos encerrados y ni mi mamá ni yo teníamos, aparte eran unos bichos como de varios meses. Mi mamá, que sabe de algunas cosas de eso, se puso a limpiar a mi hermana y puso unas contras. El hecho es que en 3 días mi hermana ya no tenía nada, como si hubiese sido una ilusión. Obviamente mi mamá para ese momento estaba bastante enojada porque ya me lo había advertido y yo no le había hecho caso. Creo firmemente que esos dijes eran de mi hermana y la mamá o la abuela los agarraron para hacer algunas cochinadas al pensar que eran míos, y al no ser míos le cayó eso a mi hermana. Yo empecé a desconfiar mucho de esas personas y decidí alejarme un tiempo de la nena, pero la verdad no pude aguantar mucho, es que no podía, era como un imán para mí. Así que bueno, volvimos, pero yo ya no confiaba en esas personas. Le decía todo el tiempo que no me hablara de su familia, que no quería saber nada de ellos, solo el hermanito que era bien. De resto para mí todos eran una plaga y yo me había empezado también a alejar un poquito de ella, pero no podría dejarla completamente. Un día antes de mi cumpleaños recuerdo que yo solo
la saludé en la mañana y le dije, voy a estar ocupada, así que hablamos en la noche, cosa que no era del todo cierto. Empecé a cogerle fastidio de la nada, me aburría, no la quería cerca y ni yo me explico por qué estaba tan enamorada. Así que la saludé en la noche sin ganas y me dice como, ahora no puedo hablar, las cosas se complicaron. Me dio como igual, pero sabía que algo iba a pasar. El 18 de junio del 2020 me saluda con un feliz cumpleaños, algo seco pero normal. Yo le digo como gracias y algo ahí dulce, pero me respondió con un dejemos hasta aquí. Parce, me llené de rabia, pero no le contesté, así que al rato le dije que me dijera por qué. Me dijo algo relacionado con su familia, a lo que yo creo que a ese cuento le falta una parte. Esto fue lo que no me dejó descansar desde ese momento, hasta que esté claro. Ahora estoy mucho mejor, pero me inquieta saber realmente qué hay detrás de todo esto, o no me van a decir que a esto le hace falta una parte. Así que aprendí a vivir con eso de alguna forma y continuar con mi vida. Yo no la busqué más, pues después de que fui tan linda con ella, el amor que le di, el respeto, la dulzura y todo ese sinfín de cosas que me hubiese gustado que hiciera conmigo, me dio rabia que lo hiciera así y que fuese cobarde. En fin, pero algo siempre me dijo en mi cabeza que era porque había algo raro detrás de todo, relacionado con cosas paranormales. Parce, yo quedé mal, muy mal de eso, pero inmediatamente dejé de sentir esas cosas raras que viví desde que la conocí. No volví a soñar con personas relacionadas con ella y sí, en medio de ese dolor había algo de paz y en mi cabeza algo me decía que era lo correcto. Lo último que me pasó de raro es que yo había comprado una planta, un cactus para dárselo a ella. Mi mamá muy sabia me dicen que las plantas no se regalan, así que no lo hice. Ese regalo era a principios de conocerla. Cuando todo llegó a su fin, días después, este cactus apareció podrido, totalmente muerto, cosa rara porque en mi casa siempre han habido plantas y la única que se murió fue la mía, en especial esa. Y raro, marica, porque era un cactus. Ahí termina todo y ya nunca más volví a saber de ella y es mejor así. Trato de tener muy presente las lecciones que me dejó aquel suceso. Y nada, un abrazo, parce, anónimo, y si puedes, nárrala tú. En todo momento me imaginé tu voz. ¿Cómo Christopher se despidió de mí? Mi familia y yo somos personas muy sensibles para todas estas cosas. Esta historia solo me la cree mi familia. Era el hermano menor de mi cuñado. Mi cuñado y yo tenemos la misma edad, o sea que también era menor que yo unos 4 o 5 años. Christopher y yo compartíamos a mi sobrinito, además de haber crecido juntos en el barrio. Crecimos como familia. En marzo del 2018 recibí un mensaje de mi tía en el que me decía que Christopher se había quitado la vida. Yo estaba en la hora del lunch en el trabajo y reaccioné tan mal que mis compañeros de oficina no pudieron continuar comiendo. Me quedé muy triste el resto del día, pero no me fui de la oficina, no quería llegar a la casa que me recordaba a él. Llegó la hora de irme a casa. Me bajé del Transmilenio y de repente sentí calma, mucha calma. Era como si mi mente hubiese olvidado la mala noticia. Caminé unas 15 cuadras y llegué a mi casa. Al entrar a mi cuadra empecé a percibir todo muy raro. Hagan cuenta como la otra dimensión de Stranger Things, tal cual, hasta con las bolitas blancas en el aire. Llegué con normalidad a mi casa y antes de abrir la puerta vi a unas 2 casas delante de mí a Christopher, como era usual que pasaba. Yo había olvidado que ya no estaba y lo esperé en la puerta mientras abría. Cuando ya iba a entrar a casa, él siguió derecho sin decirme nada. Miré y al mismo tiempo yo puse un pie adentro y me regresé a esta dimensión. Así lo sentí yo. Entré, recordé todo y caí en el garaje llorando. Subí las escaleras donde encontré a mi familia que hablaban de esto y mi prima contaba cómo llegó ella y vio su cuerpo sin vida. Entonces le pregunté que si estaba vestido de X manera y ella afirmó que sí, estaba vestido como lo vi en la calle. Pero ahí no acaba todo. Hubo muchos días en los que seguía viéndolo y acompañándome en la calle. Después de la investigación entregaron el cuerpo y se hizo el velorio. Yo salí de la oficina y lo sentía a mi lado. Cuando llegué a la sala de la velación no lo podía creer. Lloré y me despedí de él. Fui la última en llegar. Le pregunté por qué lo había hecho y me senté en la capilla del lugar. Todos empezaron a decir que me estaba esperando. Cuando me acerqué a ver qué pasaba, me dijeron que el vidrio del ataúd se había caído apenas me di la vuelta y lo tuvieron que cerrar. Nadie más lo pudo ver ese día ni al día siguiente. Al otro día era el entierro y yo me sentí fuerte para ir, pero estaba destrozada. Cuando llegó mi familia yo estaba sola llorando en mi cuarto y me dijeron que había pasado lo mismo. Él no se dejó ver porque yo no estaba, eso decían. Luego mi papi me dio como a una niña pequeña una sopa y me quedé dormida. Hasta las 3 de la mañana me desperté. Él estaba sentado en mi cama y por unos segundos creí que solo había tenido una pesadilla, pero él se acercó a mí, me dio un beso frío en la mejilla y se desvaneció en pequeñas esferas blancas. Volví a llorar mucho. A la misma hora, el mismo
mismo día, cada uno de mis familiares presenció una cosa diferente y todos llegamos a la conclusión de que nos visitó a esa hora, pero la única que lo vio fui yo. Días después, las profesoras le preguntaron al papá de un primo pequeño de él que quién era Christopher, porque el niño había jugado solo durante todo el día y llamaba a un tal Christopher. Y eso fue todo, Howard. Siempre llevo en mi corazón a Christopher. Tengo más historias que después enviaré. Saludos desde Bogotá. Primero que todo, tienes mi autorización para contar esta historia cuando desees y eres libre de cambiar lo que desees también. Pienso que si todos enviamos una historia es porque deseamos tener el honor de que sea contada en tu programa. Segundo, solo di que me llamo Andrea. Vi el video de historias en Bogotá y me acordé de una historia, entonces a partir del correo que publicaste en Facebook decidí enviarte mi vivencia. Aproximadamente para el año 2004 y 2005 me fui a vivir a Bogotá, a la localidad de Los Mártires para ser más específica. Fui de visita y me quedé trabajando en un hotel. Hasta ahí todo normal. Pero resulta que de por sí el hotel era de esos antiguos y en este sucedía lo típico de los sucesos paranormales: pasos por las escaleras, puertas cerrarse, voces, lo normal. En una de las habitaciones vivía una señora con su hijo. Vamos a suponer que ella se llama Milena y el hijo Julio. No diré los nombres reales por respeto. Ella era hippie y el niño pues seguía los pasos de la mamá. No tengo nada en contra de ellos, tengo que aclarar. Ella siempre que llegaba a dormir repetía lo típico: estoy cansada, aburrida, me quiero morir, o un día de estos me lanzo a un bus y que me espiche. A mi hijo y a mí. Ya era normal oírla decir eso y solo nos reíamos ya que era lo habitual en ella. Pero resultó que sí, un día, si no estoy mal, creo que por la 19, ya no me acuerdo muy bien, la señora se le botó a un bus y ella quedó debajo del bus y el niño sí quedó solo herido. Tuvo fracturas y raspones. Ella murió de una, con decirte que para poderla reconocer fue por una cicatriz que tenía, porque la cara sí le quedó irreconocible. Bueno, resulta que la señora Milena dejó un tablero con pulseras, collares, anillos y todo lo que vendía por las calles en la habitación del hotel, y a mí y a otra pelada se nos dio por robarnos lo que ella había dejado y lo repartimos entre las dos, y lo que no nos gustaba lo dejamos por ahí botado. Cuando eso pasó, a la señora, para que le hicieran la ceremonia y la llevaran al panteón, pues fue muy demorado, duró mucho tiempo, al igual que también la demoraron en medicina legal, ya que nadie iba por ella. Parce, como a las 2 semanas de que la señora se matara, entrar a la habitación donde ella dormía era tenaz, se sentía mucho frío, sentíamos que alguien nos observaba, la sensación de que algo nos podía pasar se incrementó. Abrían las llaves del lavamanos o cerraban la puerta, timbraba desde dentro del hotel y al bajar no había nadie, o simplemente nos apagaban la luz de la salita donde uno pasa para abrir la puerta. Bajando o subiendo las escaleras sentíamos a alguien al lado. A veces me tocaba bajar acompañada porque el miedo me ganaba. Eso era horrible, y ni decir de la sombra de ella ahí en el cuarto piso esperando que le pasáramos las cosas, toalla o jabón. Ya con la otra pelada lo que nos robamos se empezó a romper o sentíamos que apretaba o quemaba. Nos tocó devolver el tablero, lo que nos robamos, pedirle perdón a ella, y cuando la familia fue por las cosas, devolverles absolutamente todo y pedirles perdón también a esta familia. Cuando la llevaron al panteón fuimos porque el remordimiento de conciencia nos ganó y porque la verdad solo habíamos 4 personas ese día con ella, y créeme que santo remedio, ya la señora nos dejó de asustar, ya las cosas volvieron a ser normales y la habitación se pudo arrendar normal también. Sé que puede parecer una historia simple, pero créeme que quien vive estos sucesos es quien sabe realmente lo que siente en ese momento, y más sabiendo que pasa por varios días. Muchas gracias por contar esta historia, por continuar con este canal, y claro está, para adelante, que para ti solo vienen cosas buenas. Mi nombre es Derly. Me han sucedido varios hechos paranormales y el primero fue en febrero. No recuerdo de qué año, la verdad. Era un viernes en la noche, mis hijos estaban durmiendo y yo no podía conciliar el sueño. Ya eran como las 11 de la noche cuando de un momento a otro empecé a sentir que alguien se subía a mi cama. Sentía como el colchón se hundía. No puedo explicar con palabras el terror que sentí al notar que cada vez eso, que nunca supe qué fue, se acercaba más y más. Cuando lo sentí tan cerca, me arropé toda y empecé a revolcarme lo más duro posible. Al momento de dejar de hacer esto, ya no se sentía nada. Nunca supe qué sucedió, pero seguro se espantó con lo que hice. La segunda historia que te cuento es que yo vivo en el barrio San Francisco en Bogotá, Ciudad Bolívar. Eran aproximadamente las 6:15 de la tarde e iba hacia el portal del Tunal a encontrarme con mi hija que venía del colegio, ya que por esos lados
atracaban mucho. Me fui por un potrero donde hay unos conjuntos que dan hacia la avenida Villavicencio. Cuando iba casi saliendo del potrero escuché unos pasos con tacones que cada vez aceleraban el paso. Venían detrás de mí. No sé por qué sentí temor y para disimular hice como si sacudiera mi cabello con el objetivo de mirar quién venía tan rápido. Y te cuento que no había absolutamente nadie en el potrero. El pánico se apoderó de mí y dije, marica, me están asustando. Sentí que lo que venía caminando me iba a tocar, entonces salí corriendo y pasé las 2 avenidas corriendo como loca sin mirar si venían carros o qué. Y es que ese potrero tiene muchísimas historias de gente que han matado. Procuro no meterme por ese lado de noche para evitar hechos paranormales. La tercera historia me sucedió hace algunos años. Mira que mi mejor amiga murió y eso para mí fue un golpe muy duro. Ella era como una hermana. Desde que estaba en el hospital me soñé que me llamaba de ventana a ventana, ya que en un tiempo yo vivía enfrente de la casa de ella. De esa forma me enteré que estaba en el hospital, ya que llevábamos un tiempo sin hablarnos y yo por mi orgullo estúpido no la buscaba. Ella duró 20 días en el hospital del Tunal y un día antes de fallecer me soñé con ella donde le pregunté que cómo seguía, a lo cual ella me respondió con la cabeza que no. Ella me besó la mano derecha y la mejilla derecha y me dijo, la quiero mucho. Quedé despierta y dije, Yesni se va a morir. Y en efecto, al otro día estaba sirviendo el almuerzo para que mis hijos se fueran a estudiar. Eran las 11:20 cuando me llamaron a decirme que había acabado de fallecer. Apenas la desconectaron, ya que ella llevaba algo más de una semana en UCI. Después de su muerte fue muy duro, parce, verla en un cajón después de tantos años de amistad donde ella no era solamente de tragos o momentos buenos. Ella era incondicional y siempre en mis malos ratos. Casi me da una trombosis. Lloré mucho y aún la lloro y la extraño. Ella comenzó a revelarse en sueños, me advertía de peligros, de personas y en ocasiones, en sueño, le pregunté por qué se me dormían las manos y los brazos, a lo cual ella me respondió que siempre estaba a mi lado y que en esos momentos era cuando ella me abrazaba. Me desperté muy feliz y muy triste al mismo tiempo. También me decía que yo había sido su única amiga y yo a ella le dije lo mismo. En otro sueño, ella me perseguía por unos árboles. Yo sentía mucho miedo, yo corría mucho y cada vez que paraba de correr y volteaba a mirar hacia atrás, ella estaba ahí y me estiraba los brazos. Un día me presentaron a una mujer y resulta que ella era medium. Esta medium me dijo que mi amiga me quería llevar y que por nada del mundo le fuera a dar mis manos cuando ella me las estirara. Siempre he querido verla, pero nunca lo logré. Quise que se me apareciera porque aún la amo como mi hermanita y hace unos 3 años yo cogí mi celular y apenas lo desbloqueé, no sé por qué razón se metió en música y la primera canción decía en mayúsculas, ojo con los celulares. Yo dije, marica, ¿cómo así? Volví a mirar y ya no había nada de eso que estaba escrito. Y así fue, me robaron el celular esperando afuera del trabajo que llegaran a abrir. La relación de nosotras era muy fuerte, tanto así que después de su muerte me seguía cuidando. Creo que ya trascendió porque jamás la volví a sentir. Espero algún día volver a encontrarnos. Y esas son mis historias, Howard. No hay problema si dices mi nombre. Un saludo y soy muy fan tuya. Bueno, lo que pasa es que en el año 2019 yo empecé a salir con un muchacho de mi colegio. Lo quise mucho. Era de esos amores del colegio que parecen de película, pero pues con el tiempo demostró sus verdaderos colores y me puso los cachos 2 veces para ser más concreta. Uno con la expareja del que ahora es mi mejor amigo y la segunda con una de mis mejores amigas que era novia de uno de sus mejores amigos. Todo esto pasó a finales del 2021. De verdad que la pasé muy mal. Lloraba mucho, tenía el corazón roto, casi no comía y mi hermano me veía muy deteriorada y empezó a preocuparse por mí. Lo peor es que yo a este muchacho, a mi ex, lo seguía viendo porque nuestras familias eran muy amigas y en uno de esos encuentros, puesto que mis papás ya estaban enterados de la ruptura, más no de los motivos, me querían forzar a ir y yo les dije que de verdad no quería, que no me sentía cómoda yendo y que además iba a salir con unos amigos. Creo que ellos entendieron el panorama y no me obligaron a ir y a la final sí salí con este convito de amigos. Entre ellos estaba mi mejor amigo y pues entre charla y charla tocamos el tema de nuestros ex y nos dimos cuenta que ambos la estábamos pasando muy mal y empezamos a hablar constantemente y para inicios del 2022 ya éramos muy amigos e inseparables. Cuando entramos a estudiar, puesto que somos de salones diferentes, empezamos a estar juntos en los descansos y pues mi ex empezó a dar cuenta y me hacía escenas en el salón y por fuera del colegio de que por qué estaba con ese man si sabía que le caía mal. La verdad yo no le ponía mucha atención, pero un día dijo algo que me quedó sonando. Mientras yo quiera, usted es mía, sea a las buenas o a las malas, aún así me toque hacerle un amarre.
somos adolescentes, se entiende que la gran mayoría de cosas que decimos es por hacernos los machos o creernos más, así que pues sí me quedó sonando, pero lo dejé pasar, y después de eso volví a decaer, sentía ganas de hablar con él, de llamarlo, pero obviamente mi orgullo no me dejaba y mi mejor amigo intentaba distraerme para no pensar en él, pero llegó un punto donde cada que me invitaba a mi mejor amigo a salir empezaba a dolerme la cabeza o simplemente me daba fastidio salir con él. Yo empecé a alejarme de él y a tratarlo de forma rara, pero él seguía insistiendo en estar presente, cosa que valoro mucho. Un día después de clases llegué demasiado cansada y me acosté a dormir y tuve un sueño extraño. Era como recuerdos con mi ex de las cosas lindas que tuvimos, entre ellos nuestra primera vez, y ahí empecé a sentir un olor muy fuerte en ese momento como a colonia de hombre y me desperté de golpe y no pude volver a dormir. Al día siguiente le conté a mi mejor amigo y él me dijo que eso le sonaba a amarres y le recordé lo que él había dicho en el salón. No me preguntes por qué, pero tuve un impulso que todas las cosas que tenía de él las debía tirar a la basura. Ese día limpié muy bien mi cuarto y mis cosas, mi maleta y mi armario. Dentro de mi maleta encontré una bolsa pequeña con tierra muy rara, la saqué y la boté también. Ese día, por la noche, no podía dormir, sentía que me miraban, olía su colonia y me dolía mucho mis partes íntimas. Empecé a llorar del pánico y llamé a mi mejor amigo a decirle lo que pasaba. Él me dijo que orara y que le dijera a esa cosa que se fuera, que no era bienvenido. Yo lo hice, le grité, le dije que se fuera, que no me jodiera más, que si era quien creía que era, que ya no lo quería, que lo odiaba, que no quería saber nada de él, que ya no tenía poder sobre mí. En ese momento sentí paz, me sentí mucho mejor, pude dormir y al día siguiente en el colegio no fue mi ex. Igual tampoco pregunté por él, pero sí escuché que la noche anterior había tenido un accidente, que se levantó gritando diciendo que las cosas habían salido mal y con la nariz sangrando. La verdad, a hoy no volví a sentir nada así, pero sí fue muy fuerte. Hace poco me enteré por la prima de él que por esos días él estuvo haciendo cosas muy raras y que un día lo vio que llegó con tierra a la casa y que al día siguiente se la llevó al colegio. Hace poco empecé a seguirte y ver tu trabajo, que es muy bueno por cierto, y hoy vi un video donde una de tus seguidoras habla de limpiezas, entre ellas limpiezas, y nada, espero que me leas o no lo sentiré como un logro y espero estar en anonimato. Aclaro por si las moscas que la noche que sucedió lo de los gritos que te comento, mis papás escucharon pero creyeron que todo esto era una pesadilla. Aclaro también que entiendo que dejó muchos huecos en la historia y que por esto nadie me crea, pero es que la resumí mucho y fue muy real. Espero que al menos alguien lo haga y pueda comentar sobre las limpiezas si sabe del tema. Gracias nuevamente y adiós. Quiero contar esta historia que muchos no me creen por las circunstancias en las que la viví. Bueno, te cuento que soy mujer menor de 23 años, perdí un bebé, lo que me afectó mucho y a lo cual solo puedo decir que fue una pérdida por una enfermedad sanguínea. Pero bueno, la pérdida de ese bebé me empezó a afectar muchísimo. Aparte, el papá de ese bebé era algo raro y constantemente le daban arrebatos de mandarme a la miércoles. Sinceramente, hasta el día de hoy siento que sufría de bipolaridad o algún trastorno grave, porque una noche muy agresivo decidió dejarme y yo, muy dolida, caminé mucho hasta llegar a un punto del sur de Bogotá donde estuve a punto de tirarme de un puente y, dada mi enfermedad sanguínea, sufrí un desmayo, al igual que se me bajó la presión y en ese momento fui llevada al hospital de Kennedy. He estado en varios hospitales de Bogotá por mi enfermedad, pero a ese nunca había ido y era la primera vez que algo así me pasaba. Yo fui estabilizada y enviada a la zona de psiquiatría de ese hospital por depresión postparto y al lado de esta zona psiquiátrica estaba pediatría. Constantemente oía bebés llorar, eso me daba muy duro. Intenté hacerme daño en ese hospital y me sedaron. Lo curioso es que cuando lo hacían a mí no me pasaba nada, es como si no hiciera efecto en mí. Esa noche me levanté, ellos pensaban que yo estaba sedada, pero no, y la razón por la cual me levanté es que yo escuchaba a esos bebés que estaban llorando durísimo y escuché como algo arrastraban en el pasillo, algo muy grande que emitía un sonido horrible. Yo me volví a dormir y obvio no le conté a nadie porque obviamente no me iban a poner cuidado por mi situación médica. Continué varias noches donde oía lo mismo y soñaba siempre con una niña pequeña que venía a verme a mi camilla y a todos los pacientes. Después, con los días, comenzaron a medicarnos a todos nosotros. Esto era para que pudiéramos dormir mejor, nos decían. Sin embargo, este medicamento perdía su efecto y a las 4 o 5 de la mañana o antes ya estaba despierta. Y una madrugada me desperté y un señor hospitalizado me dice
¿Tú llegaste con esa o qué? Y yo no entendía a qué se refería con eso. Yo traté de no pararle más atención a todo esto que me decía porque no le entendía. Sin embargo, en algún momento, jugando con el parqués, comienza a decirme de la nada: yo siempre escucho como alguien arrastra algo en las noches desde que llegaste. ¿Será tu niña? Y no decía nada más, ni modos de preguntarle porque nunca te respondía. Un día, antes de mi traslado, ingresaron una mujer demasiado mal, muy intoxicada por drogas y estaba justo al lado mío. Yo le hablaba y le buscaba charla, en realidad a todos, pues yo estudio psicología criminal, y ella gritaba que le dieran a su hija y un día le dije: ¿pero dónde está tu hija? Y ella respondió: la vendí. Me quedé mirándola sorprendida, no sabía si creerle, y antes de que yo le respondiera algo, ella me pregunta: ¿y dónde está la tuya? Yo me quedé en shock y le dije que no tenía hijas, y cerró los ojos y me dijo: sí tienes, ellos siempre vienen a vernos. Y continuó con su loquera. Al otro día fui trasladada a Floralia, un hospital de salud mental de Bogotá. Solo estuve pocos días, pero fue horrible. Las noches ahí son tétricas porque hay dos lados, el de hombres y mujeres, y no dejan pasar de lado a lado a nadie. Y en las noches había un señor ya completamente loco, con todo respeto, que decía: iré a buscar a mi novia, iré a buscar a mi novia. Entonces era muy curioso porque este señor a veces escapaba y se iba a nuestra parte del edificio, y muchas de esas noches tocaba solo a mi puerta. Cuando tenía la posibilidad, le preguntaba que si él era el que tocaba todas las noches en mi puerta, y él decía que sí. Yo estaba medio tranquila porque esas puertas son de seguridad. Sin embargo, una noche volvieron a tocar en mi puerta, y al otro día yo veo cómo ese señor lo habían amarrado, y escuché que así había estado toda la noche, y le dije al enfermero lo que pasaba, que durante varias noches yo había escuchado que tocaban mi puerta, y el señor había dicho que era él. Ellos se extrañaron, no me quisieron decir por qué, revisaron cámaras y me informaron que en estas cámaras nadie había cruzado del otro edificio y menos a mi puerta. Es decir, ellos afirmaban que no había nadie que estaba tocando a mi puerta. Yo decidí no insistir porque simplemente tampoco me iban a creer. Y ya para finalizar te cuento que había una mujer esquizofrénica que en el mismo día en el que yo estaba lista para irme, me dice: por fin podré dormir. Y yo entre risa le dije: ¿acaso es que no te dejan dormir? Y me respondió: no me dejan dormir. Por fin ella dejará de tocar la puerta buscándote. Ese día me fui asustada y oré mucho, pero mucho, diciendo que sea lo que sea, que por favor se marchara, se fuera. Hoy en día he vuelto a escuchar eso, pero sí he soñado repetidamente con un bebé, y esa es toda mi historia. Gracias por leerme. Bueno, para empezar, yo vivo en un conjunto residencial que queda detrás del Portal Américas, no en los apartamentos, sino en los conjuntos de al fondo. Una vez estaba con unos amigos molestando hasta que se nos dio la grandiosa idea de entrarnos a la casa de mi mejor amiga para ver videos de terror. Esto era algo que hacíamos muy frecuentemente. Cabe aclarar que los papás de ella son muy cristianos, y la mamá siempre nos decía que por ver esos videos nos iban a asustar, que se nos iba a meter algún demonio o alguna cosa por el estilo. Bueno, dejando esto claro, continúo con la historia. Ese día éramos aproximadamente 5 o 6 personas. Estas casas son de 3 pisos y son muy amplias. El caso es que ya era como las 6 de la tarde o 7 de la noche, pues esa era la idea de ver los videos. Y bueno, total que cuando estábamos ahí no había absolutamente nadie en la casa. Como a la mitad del primer video llegó el papá y nos dijo: pila con lo que les tengo dicho, si ustedes siguen viendo esos videos les van a pegar su buen susto. Nosotros riéndonos no dijimos nada, solo seguimos viendo el video. El papá como a los 20 minutos salió y se despidió a recoger a la hermana de mi amiga. Cabe aclarar que yo estaba en la esquina del sofá y al frente nos quedaba el televisor. Todo estaba apagado, entonces por la parte de la escalera se veía el reflejo del televisor. De la nada yo empecé a sentir un mal pensamiento y el ambiente se puso muy frío. En un momento del video a mí me dio mucho miedo, y como yo estaba en la esquina, disimuladamente me tapé los ojos, y cuando los abrí miraba hacia la escalera y te juro, Howard, que yo vi una sombra igualita al papá. Vi cómo iba subiendo la escalera, pero muy callado. Yo en ese momento le dije a mi amiga que el papá había llegado y no lo habían visto. Mi amiga se quedó callada y me miró. Entre risa nerviosa me dijo: mi papá salió y no ha vuelto. En ese momento sentí un escalofrío y sentimos que golpeaban la pared de la cocina, y la perrita que tenía en la casa empezó a ladrar y se puso muy a la defensiva. Todos nos paramos y abrimos la puerta y salimos a correr hasta que llegamos a la esquina. Nos miramos y nos empezamos a reír, obviamente. Cuando
volvimos a la casa, cambiamos el video y olvidamos el tema. A los 2 o 3 minutos llegó el papá de mi amiga y yo al verlo me puse pálida y él me preguntó que por qué me había puesto así y yo le conté, a lo que él respondió: si ve, yo les dije que les iba a pasar algo. Nosotros no volvimos a tocar el tema. La verdad, yo pienso que no fue una alucinación, porque al día de hoy recuerdo ese día como si hubiese sido ayer. Bueno, y te cuento otra un poco más corta. Un día estábamos almorzando mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo. Atrás mío había un televisor de esos que son viejitos, que se prenden con botones y no tienen control remoto. Mi hermano quedaba al frente de mí y dijo, en broma supuestamente: ojo que la niña va a prender el televisor. Y justo en ese momento ese televisor se prendió, le subieron el volumen y todos nos quedamos callados. Mi mamá se levantó, apagó el televisor y de inmediato cambiamos de tema. Y eso fue todo, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, buenas noches. No sé en qué momento le gracias. Hace más de un año yo escuchando tus videos. Realmente los escucho más que todo cuando trabajo y me encantan, me fascinan. Me concentro en demasiado. El caso es que inicio con la historia. Yo desde pequeña en mi casa he sentido que no estamos solos. Realmente es una casa familiar y pues constantemente entran y salen personas. Hay una sola puerta principal de entrada y salida. Más de una vez se escucha cuando abren la puerta, se escuchan pasos, pero no entra nadie. En varias ocasiones me han golpeado la ventana. En varias ocasiones yo he sentido que no estoy sola. Me siento observada en mi propia casa. Pero esta es una ocasión en particular que te quiero comentar. Eso fue el 7 de velitas del año 2021. Yo me encontraba laborando. Yo estaba trabajando 2 días y mi mamá estaba aquí sola con mi sobrina. Entonces, bueno, mi mamá estaba sola pues con mi sobrina, pero la niña estaba durmiendo. Mi cuarto da hacia la calle y pues había una ventana, todo el rollo. El caso es que ese día pues mi cuarto siempre permanece cerrado si yo no estoy aquí y estaba todo apagado. Mi mamá fue al baño y cruzó por mi cuarto y entonces vi una persona parada en la mitad de mi cuarto. Ella pensó que era mi papá, el cual no había llegado todavía, y empezó a decirle: ábrame porque está aquí, yo no sabía que usted había llegado, ábrame. Resulta que mi mamá fue al cuarto de ella a buscar las llaves para abrir mi cuarto. Cuando ella vino no había nadie, o sea, mi cuarto estaba tal cual como yo la había dejado. Y no es la primera vez que pasa. A mi mamá muchas veces también la han asustado. Se le han cruzado por el frente, por detrás. Y siempre ha sido así. Siempre golpean en las ventanas, se sienten pasos, se siente que se abre la puerta. En más de una ocasión me han intentado a mí abrir la puerta. Estando yo dormida, siendo alrededor de las 4 de la mañana, me han intentado abrir la puerta. Digamos, mi cuarto arriba es una terraza. En la parte de arriba de mi cuarto es una terraza. Se sienten pasos en la terraza en la noche. O sea, cuando no hay nadie, se sienten pasos. Siempre han sido tipo cosas así. Espero que te sirva el video. Muchísimas gracias por tu contenido. Es asombroso. Mucho apoyo a las historias paranormales nacionales. Hola Howard, te voy a comentar una historia de un familiar que tuvo problemas de brujería. Resulta que en la universidad entró una chica nueva y pues la vieja se interesó muchísimo en mi primo. Eso fue antes de la pandemia. En la semana cultural ella le dio una cerveza y pues él sí sintió que se había tragado algo. El caso fue que después de eso pues mi primo terminó con la novia que tenía. Mejor dicho, todo se fue para el traste. El caso fue que le empezó a salir con esta vieja y esta vieja le caía re mal a mi abuelita. Mi abuelita no la podía ver ni en pintura porque siempre le echaba la madre. El caso fue que por allá ellos dos rompieron y lo que yo entendí fue que la tipa le sacó cachos a mi primo. Entonces eso, mejor dicho, fue una acabose. Mi abuelita le echó la madre, bueno, en fin. El caso fue que la tipa le dijo a mi primo que iba a empezar a tener inconvenientes y que la única tabla de salvación que él tenía era volver con ella, porque si él no era para ella, no era para nadie. El caso fue que mi primo se accidentó, empezó a supurarle el cuerpo, empezó con la pierna izquierda, que por eso fue que se accidentó, porque no podía meter bien los cambios. Después fue la pierna derecha, los médicos, todos los médicos que usted quiera, eso le hacían exámenes, le mandaban todo tipo de cremas, todo tipo de medicamentos, le mandaban inyectología, eso mejor dicho, pero lo que sí doy fe
es que olía a podrido literalmente. Podrido, a él le quitaban las gasas y eso olía a inmundo, sin contar que la piel era como craquelada, como esto, y le supuraba una cosa horrible, o sea, olía horrible, de verdad que olía horrible. Y la tipa esta todos los días lo llamaba y le decía que si volvían, que si volvían. Y económicamente yo les empezó a ir mal porque mi primo le tocó vender la moto, mi prima dejó de estudiar porque no tenían con qué pagar la universidad, mi otra prima la sacaron del colegio en el que estaba trabajando y a mi tía, ella trabajaba primero en Bogotá y de ahí la mandaron para Vía Divitoc, pero una cervecería, maltería, bueno, algo así. Entonces, pues no les alcanzaba la plata. Entonces ellos se vieron muy seriamente afectados económicamente y la tipa hasta todos los días lo llamaba. Hasta que un buen día llegó un familiar por parte del papá de ellos, que era médico y vio toda la historia clínica y les dijo que no había que creer en brujas, pero de que las sabía y que eso era brujería, porque la verdad él veía que todos los posibles diagnósticos, todos salían negativos. El caso fue que mi abuelita dijo que si jugué tantas viejas nos iba a quedar con, que ella nos iba a quedar con eso. El caso fue que mi abuelita se consiguió, le pidió a todas las vecinas, eso sí, yo me acuerdo que eso fue hasta chistoso, a todos les pidió tijeras que fueran 100% todas metálicas y las pegó debajo de las sillas de la casa, porque nosotros le facilitamos las sillas del comedor a la casa de ella y mi abuelita llamó a la tipa y le dijo que no, que mire, que la disculpara, a los huevos le echó cualquier cantidad de sal y por allá fue a donde quedaba antes el ley, ahí en Kennedy, consiguió una hierba, yo no sé qué hierba fue, pero el caso fue que cuando la tipa se la echó a la boca, juepucha, eso escupió esa vaina, una cosa loca. Y cuando se fue a parar, cuando nos dimos cuenta, tenía manchado el pantalón. La verdad nosotros pensábamos que era periodo menstrual. Y mi abuelita dijo, eso no es ningún periodo menstrual ni que nada. Fue porque le quemé el culo a la hijo de tantas brujas esa. El caso fue que la vieja llegó y le dijo a mi abuelita que ella se iba a acordar de ella. Mi abuelita empezó a enfermarse. Ya no era solamente mi primo, sino mi abuelita también. Empezó a sufrir de problemas respiratorios. Y siempre ella le empezaban a dar los ataques, era a las 3 de la mañana. En una oportunidad yo me quedé en la casa a ayudarle a mi prima con unos trabajos. Y pues yo fui al baño y cuando me di cuenta yo vi una sombra negra que estaba encima de mi abuelita. Cuando yo grité, porque yo me asusté, la sombra se desapareció y mi abuelita volvió a respirar bien. Entonces le puse la máscara de oxígeno y me dijo, si ve mi hija, si ve mi hija, esa le fue tantas brujas. El caso fue que ya tiempo después a mi primo le encontraron, lo pusieron a vomitar, a vomitar, a vomitar y él vomitó un pedazo de piel, de culebra. Y la otra parte, yo no sé cómo hizo mi prima, se la consiguió con la tipa esta y lo quemaron. Pero desde esa fecha mi primo no se ha recuperado 100%. Eso sí, volvió con la novia. La situación económica pues volvió a mejorar pues para todos, a pesar de que para esas fechas comenzó la pandemia. Igual pues mi prima consiguió trabajo en otro colegio, mi otra prima pues también consiguió trabajo pues recibiendo domicilios y despachando. Y pues mi primo continuó adelante con la novia que tenía toda la vida. Y mi abuelita fue la que siempre, esa señora parece la cantaleta más grande del mundo, siempre nos recalca que ahí está, que las brujas no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Y la verdad de esa pelada no se volvió a saber nada porque nosotros entramos a virtualidad y ya en el segundo semestre del año pasado, ya cuando nosotros preguntamos, dijeron que ella se había retirado, que había regresado por allá al pueblo de donde ella era. Esta es mi historia, Howard. Hola, Howard. Buenas tardes. Te cuento otra de mis historias. En la casa de mis padres es una casa que ellos construyeron desde los cimientos. Ellos compraron el lote, lo construyeron. Más o menos cuando yo tenía unos 8 o 9 años, mi papá, por no sé qué motivos,
lo despidieron del trabajo y con la liquidación entre él y mi mamá montaron una panadería. Entonces, pues en el garaje de la casa, entonces pues nos estaba yendo muy bien. En el primer piso estaba en el garaje la panadería, estaba la sala, estaba pues toda la infraestructura de la panadería y había una cocina pequeña y un baño. El caso es que pues más o menos hacia las 2:30, 3 de la mañana, yo siempre escuchaba bulla. Yo dormía en el cuarto en el segundo piso. Yo siempre dormía ahí en en el segundo piso. El caso era que yo siempre escuchaba bulla en la sala, como si estuviera gente en la sala, pues hablando y tomando y se sentía movimiento. Yo siempre bajaba las escaleras y cuando abría la puerta de la sala no había nadie. Entonces yo le cogí terror a bajar, perdón, a la sala, porque siempre que yo subía la escalera sentía como si me fueran a coger. En varias oportunidades molestaban con la chapa. Yo me acuerdo de una oportunidad que me dio tanto susto que yo subí y resulta que cerré la puerta con candado. Como el cuarto mío era más un poquito, pues había espacio. Mi mamá tenía la ropa de ella ahí en el cuarto, en mi cuarto. Entonces mi mamá me decía que no le echara candado a la puerta porque al día siguiente pues ella para levantarse, para irse a trabajar ahí a la panadería, entonces necesitaba cambiarse y que mientras tanto y que bueno, en fin. El caso era que pues en esa oportunidad que yo te digo que bajé, sentí la bulla y todo, pues entonces yo subí y le eché candado a la puerta. Y cuando me di cuenta empezaron a molestar con la chapa y que no abría la chapa, o sea, a moverla que uno ve cuando mueve la chapa. Y no, Dios mío, o sea, esa noche yo no pude dormir. Al día siguiente yo le comenté a mi mamá y me dijo que dejara de ser boba, que eso no existía, que esas eran ganas de llamar la atención yo, que eso no, mejor dicho, que no le parara bolas. El caso fue que después yo me fui a dormir y eché con candado la puerta. Y resulta que cuando me di cuenta a las 3 de la mañana, la puerta estaba abierta de par en par y nada. Y había una parte donde estaba la ropa de mi mamá, esa parte quedaba oscura. Y yo sentía que alguien estaba ahí mirándome, pero pues yo me levanté, prendí la luz y no vi nada. Pero cuando la apagaba, yo sentía la sensación que había alguien ahí mirando. Entonces ya pues yo dije no más. Entonces yo hablé con mi mamá y mi mamá me volvió a regañar. El caso fue que una noche ya todos se habían ido a dormir y empezaron a molestar con las botellas. O sea, en esa época te estoy hablando del año 87, 88. Estaban todavía las botellas de gaseosa de litro y eran en vidrio. El caso fue que de un momento a otro todas las botellas empezaron a rebotar y empezaron a explotarse las de litro. El caso fue que cuando bajamos, pues claro, todos asustados porque eso empezó a sonar durísimo, todos nos bajamos y empezamos a mirar y la sala estaba abierta, todo, habían copas que esas copas nunca se sacaban, habían vasos de whisky, cuando el whisky nunca se sacaba, había una botella de Chivas Regal que mi papá siempre ha cuidado esa botella y eso mejor dicho para él ese es su tesoro, su Chivas Regal. El caso fue ninguno nos explicamos eso. Pues mi mamá dijo que eso había sido alguna de mis hermanas que se había puesto ahí a bobear, pero no le dieron gran trascendencia. Y llegó un punto en que el cuarto en el que yo dormía daba hacia la calle. El caso era que se sentía bulla. Entonces, pues mi papá dice que él sintió bulla y por eso mandaron poner reja. Y después de que pusieron la reja, a determinada hora le dan un golpe en la ventana. Ya años después, pues yo me casé y me fui de la casa. En alguna oportunidad hablé con mi mamá y ella me dijo que sí, que a ella le tocaban a determinada hora, le daban un golpe a la ventana y que sí, que la chapa molestaba a la chapa, que eso empezaban a esto, o que cuando menos ella se daba cuenta echaba candado y que la puerta la abría, y que sí, eso era lo que a mí me pasaba. Yo le dije, sí, señora, eso es lo que a mí también me pasaba de niña.
Bueno, Howard, esta es la historia que te quería comentar. Por favor, anónima. Gracias. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Cuéntenme en qué historia les gustó más, qué sitio esperan que salga en próximas ocasiones en este canal, que voy a estar atento a sus comentarios. Recuerden que si desean apoyar el Misterio Nacional, todas mis redes sociales en pantalla, el correo electrónico también, al igual que en la descripción de este video. Y nada, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo video con historias paranormales de Colombia. Rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche y no temas actuar. No seas el sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar. No seas la copia de un falso bufón, sé uno, sé tú y nada más. Seas libre al momento de actuar con razón. No vivas para ser por temor la presa de otros sueños. Se vive una vez para ser eternamente libre. Viste según tus razones, que va de opiniones, no uses disfraz. Que el grito que lances al viento no muera al momento, él es tu vereda. La niebla es espesa y debes cruzar, sé uno, sé tú y bastará. No seas la presa que esperan matar. No vivas para ser por temor la presa de otros sueños.